Quiero darle la cordial bienvenida a la licenciada Magda Ceballos, jefa de partidos políticos y libre postulación del Tribunal Electoral. Bienvenida, licenciada, una vez más a este espacio. Es cuestión de ley. ¿Cómo está? Buenas tardes, licenciada Edna Jaraviño. Gracias por la oportunidad que se le da al Tribunal Electoral de dar a conocer y hacer docencia sobre todos estos temas electorales. Sí, Y también, justamente, sí, claro, y también en adelante, Radio sí. Panamá. Claro, es que justamente en este proceso de recolección de firmas de los candidatos por la libre postulación que culminó en el día de ayer, domingo, licenciada, han surgido denuncias, algo de quejas, algunos aducen de malas prácticas en su recolección de firmas o quizás también en el proceso. ¿Qué puede decir al respecto? ¿Qué pudo haber pasado? ¿En dónde radica estas insatisfacciones o disconformidades de quienes señalan que pues se llevó a cabo una mala práctica en su recolección y proceso? Ok, muy bien. Em, El Tribunal Electoral ha ido estudiando las cosas que han ido ocurriendo y en el camino también se vio que para darle mayor seguridad a todas las partes, se revisaron todos los videos de los activistas. Cuando se usa el app de activista, él tiene tres partes. Una es donde se reconoce al propio activista. Este activista tiene que estar previamente capacitado para poder tener acceso al app y a la clave. Luego se reconoce al ciudadano biométricamente y finalmente se graba un video donde los ciudadanos señalaban que deseaban apoyar al candidato. Hubo ocasiones donde ellos se sentían engañados y le decían que el proceso era para una cosa y después resultaba para otra. En ese sentido se hicieron entonces la revisión de todos los videos. Estos videos no los revisaba solamente el tribunal, lo hacía en compañía o del precandidato o del representante de ese precandidato y en base a eso se analizaban. En la primera fase sí, todavía no estaban de acuerdo, había un proceso de apelación. Entonces luego, para cortar un poco más el proceso, lo que se hacía era que si las personas no estaban de acuerdo, entonces se remitían esos videos a auditoría interna del tribunal, que era entonces quien hacía una evaluación adicional. Pero lo importante es que todos estos videos fueron revisados de la mano y al lado o del precandidato o de las personas que ellos nombraron. En ese aprendizaje, licenciada Magda, del Tribunal Electoral, ¿qué pudieron ustedes sacar en conclusión? ¿Cuáles fueron esos obstáculos con los cuales ustedes se encontraron que Mm. dieron pie a que se dieran estas disconformidades? Mira, interesante pregunta. Empezamos por decir que en las elecciones pasadas solamente se usaban libros físicos. Entonces, ¿qué sucedía? Que entonces las personas se llevaban los libros, después venían y entonces venían las comparaciones de las firmas y se eliminaban de un 40 o un 50% de esas firmas. Dado esas experiencias, el Tribunal Electoral entonces diseña una serie de recursos digitales. Estos usan validación biométrica. En el caso de los kioscos, era las huellas digitales. Nadie repite huellas digitales. En el caso de el app de activista, pues se usaba el reconocimiento facial. Y en el caso de las videollamadas, que la persona entraba a una página web, era un funcionario del otro lado quien los estaba atendiendo. Y eso fue, la verdad, que tan ventajoso para las personas en el sentido de que ellas podían tener la certeza de que realmente ese fuera el ciudadano, a diferencia de los libros, que muchas veces no era ese ciudadano, e incluso pasó que hay gente que incluyó a funcionarios que tenían prohibido apoyar con firmas en las elecciones del 2019 y pusieron hasta en riesgo su trabajo. Esta vez, como el sistema era electrónico y todo digital, incluso él identificaba, por ejemplo, si intentaban con un funcionario, automáticamente lo impedía. Entonces, muchas cosas se mejoraron. Otras de las mejores que hubo desde el proceso pasado hacia este es el tema de poder saber dónde estaban. Ellos sabían o les llegaba a todos los precandidatos información confidencial que ellos no podían compartir con nadie y esa clave solamente lo podían tener ellos.
de todos los ciudadanos que los estaban apoyando, si habían rechazos, si había también que se daban anulaciones, ellos también le estaba llegando esa información, lo que hizo el proceso mucho más transparente. Todos los ciudadanos además tenían acceso a través de un link que se tenía de saber cuánto era la cantidad de firmas que tenía cada uno de estos precandidatos para todos los cargos. De hecho, es la información que muchas veces fueron publicadas en los diferentes medios de comunicación y que usaron para saber cómo iban los avances en cuanto a las firmas de los precandidatos. Sin embargo, por ejemplo, la licenciada Maribel Gordón se ha quejado y señaló que fue una de las candidatas que más firmas se le eliminaron. ¿Esto a qué se puede deber, licenciada Ceballos? Todos pasaron por el proceso de eliminación de firmas, todos pasaron por el proceso. Hay muchos que se quejaron de que también se les eliminaron muchas y quizás a otros menos, pero por ejemplo, si hay un candidato que recogió 1.000 firmas, no es lo mismo que un candidato que recogió 150.000 firmas. Obviamente que la cantidad no va a ser igual. No le voy a ese que recogió 1.000 firmas no le voy a poder nunca eliminar. Primero que generalmente es un porcentaje no tan elevado, generalmente no va más allá del 10%. Entonces, obviamente que a mayor cantidad de firmas, mayor posibilidad de que te salgan firmas eliminadas. Reiteremos, licenciada Ceballos, cuáles eran los parámetros para la eliminación de esas firmas. Ok, en la revisión de los videos, el ciudadano tenía que señalar que estaba apoyando a este ciudadano. Si no Hubieron lo videos que hacía, se revisan. eliminaba. Ok, si no lo hacías, entonces se procedía a registrar en un acta, en una documentación, y las personas en este acta podía también recurrir. En una fase era un proceso de apelación y en una segunda fase era ante los auditores, quienes volvían a revisar el video y ellos entonces al final establecían si realmente debía eliminarse o no. Pero habían otros parámetros, amén de el video, o simplemente tenía que existir de la mano de la persona que estaba dando voluntariamente su firma a ese candidato, tenía que haber otros requisitos para que ustedes dijeran, bueno, esta firma es válida, esta no. Ok, recordemos, como dije hace un momento, que el sistema validaba biométricamente a la persona. Si Ok. la persona fue validada biométricamente, estemos claros, es esa persona. Pero a veces las personas pensaban que era, o le decían, por ejemplo, no, esto es una prueba, o de repente validaban a la persona. Si yo te estoy validando tu rostro, quiere decir que si en este momento, o yo estuviera frente a ti, yo validaría tu rostro. Pero el video es el que confirma la voluntad de la persona. Ujú. Ok, o sea que era importante ese requisito. Sí o sí había que tener el video de las personas que habían dado su firma voluntariamente a ese candidato. Exacto. Sí. Bien, ¿por qué la diferencia o desventaja, licenciada Ceballos, en cuanto a los candidatos de libre postulación en anunciar en el tiempo que se les concede para anunciar su compañero de fórmula, a diferencia del tiempo que se les da, por ejemplo, pues a los de partidos políticos? Bueno, realmente tuvieron sus tiempos y se ha tratado de que igualen los tiempos en muchos sentidos. Y, por ejemplo, en las elecciones pasadas, ellos no tuvieron como los 60 días para pagar campaña que tenían los candidatos de partidos políticos. Para estas elecciones, ellos tuvieron también esos 60 días que podían usar para pagar sus campañas. También tuvieron otras ventajas, porque se ha ido revisando obviamente la norma, es que en las elecciones pasadas ellos tenían una, un tope de financiamiento privado. Financiamiento privado son las donaciones o los aportes que ellos pueden hacer. Era mucho más bajo. En estas elecciones se equiparó. Tanto los precandidatos de los partidos políticos como los precandidatos de libre postulación tenían el mismo tope del financiamiento político. O sea que en muchos sentidos se ha ido equiparando todo lo que se hace con la libre con lo de los partidos políticos. En ese sentido, también recordemos que los de la libre postulación tuvieron la oportunidad de empezar mucho antes. Ellos ya están recorriendo recorriendo desde el 1 de junio de 2022 tenían que empezar
a presentar sus memoriales, o sea que desde ya se podían ir conociendo estos precandidatos. Y hasta ayer, 30 de julio, estamos hablando de un año, un mes ya que ellos ya se sabía que eran los precandidatos. También se le han dado otro tipo de ventajas, por ejemplo, ¿Como cuáles, por ejemplo? estos precandidatos una vez que estén en firme, ellos también van a poder tener acceso a una línea telefónica y a un descuento del 50% en la luz eléctrica. O sea que a medida que se han ido revisando la norma electoral, recordemos que apenas pasa un proceso electoral, lo primero que hace el Tribunal Electoral es revisar qué había que mejorar. Estos paquetes son llevados a la Comisión Nacional de Reformas Electorales, donde participan partidos políticos, sociedad civil, y en las últimas reformas además había un representante de libre postulación que antes no se tenía, estas últimas reformas. Y es una revisión que hacen entre todas estas agrupaciones. Sin embargo, persiste esa desventaja, vuelvo a reiterarle, de el anuncio que tenían que dar los de libre postulación de su compañero de fórmula, porque ayer tuvieron que presentarlo. Sin embargo, para los candidatos de partidos, ellos sí tienen un tiempo extenso. Entiendo que es hasta septiembre que pueden presentar a su compañero de fórmula, ¿cierto? Ok, el Código Electoral en el artículo 366 establece que, pues, hasta julio, ellos, que coincide justamente con terminar de escoger o de cerrar las firmas, y también entonces hay una coincidencia con los partidos hasta la fecha en que ellos pueden entonces terminar de llenar sus espacios. En el caso de los partidos, estuvieron junio y julio para sus primarias y eventos partidarios, y van a tener octubre para entonces terminar de rellenar. Entonces estamos hablando de que los partidos políticos tuvieron junio, julio y octubre, 3 meses, y los de libre postulación lo podían hacer desde el 1 de junio del 2022 hasta el 30 de julio de 2023. Estamos hablando de un año y un mes. En esta denuncia que hace la licenciada Maribel Gordón pues, de las firmas anuladas o eliminadas, ¿puede ella, tiene o el espacio, el tiempo de recurrir a través de una apelación? ¿Podrían ustedes revisarla? ¿Está a tiempo o ya el tiempo se venció? Ok, Hagamos docencia de eso. muy bien. Esto empezó desde el año pasado. O sea, los precandidatos han venido revisando todos estos videos desde el año pasado. Entonces, ellos han ido revisando, se han hecho las actas, se han hecho las revisiones en auditoría interna. Entonces, cada una de esas etapas fueron cumpliendo respectivamente sus procesos. Hay unos casos que De, fueron incluso apelación para ante los magistrados, ellos resolvieron. O sea, ya hay muchas etapas que ya se cumplieron. Claro, pero el día de ayer era el último día que se vencía Ujú, para la recolección de firmas. Si ajá. en algún momento, cuando ustedes revisan las mismas, se las anulan, pudieran entonces los candidatos recurrir a través de la vía de la apelación para que ustedes le reconozcan, ya sea que el candidato no esté de acuerdo con esa anulación. Ok, interesante la pregunta que haces. Cuando estuvimos más o menos por el mes hace como 3 o 4 meses atrás, muchos precandidatos mostraron su preocupación de que hubiese llegado la fecha y hubiesen tenido que esperar todo un proceso de ir a apelación, regresar y demás, porque eso tomaba muchos meses. Claro. Entonces, lo que se hizo fue, el tribunal hizo una propuesta, sentó y esta propuesta se la presentó a los 6 precandidatos presidenciales que ya habían superado la cifra. Y nos sentamos con ellos, le dijimos, esta es la situación, esto es lo que proponemos, aquí tienen la propuesta, ustedes hagan los ajustes y los cambios que consideren. Ellos, en esa reunión se les presentó y ellos se les dio un tiempo para que entonces hicieran los cambios y se tomaron en cuenta las sugerencias y los cambios, porque ellos también tenían la preocupación que llegara la fecha y tuvieran que esperar hasta 3 y 4 meses para entonces hacer un proceso de apelación, de revisión, más allá, iba a tomar mucho más tiempo. Entonces se sentó con estos 6 precandidatos para que ellos hicieran sus observaciones, se tuvieron esas observaciones en cuenta y es así, entonces se saca un decreto final, el decreto 23 de 2023, para que entonces el proceso fuera mucho más rápido
ya fuera directamente auditoría quien hiciera todo este proceso igual con ellos y en base a eso pues hicieran la eliminación de estas últimas cifras. Bien, en términos electorales, licenciada Ceballos, ¿qué viene ahora? Ok, para el día de mañana ya se están publicando las cifras finales de las firmas. Mañana es 1 de agosto. Luego va a venir Sí. un periodo de impugnación de las firmas que son 5 días, 2, 3, 4, 5 y 6 de agosto. Estoy contando sábado y domingo. Recordemos que como estamos en procesos electorales, pues los sábados y domingos pues también cuentan. Y entonces el 7 de agosto estaríamos publicando los candidatos inicialmente reconocidos. Estos candidatos van a ser sometidos a impugnaciones, también ellos como personas, si tienen algún impedimento para ejercer. Igualmente, ellos deben presentar un informe de ingresos y gastos hasta el 14 de agosto y una última hasta el 29 de agosto. Si ellos no presentan este informe, y eso es claro, el Código Electoral, artículo 241 y 240, automáticamente pierden ese espacio y la cuarta posición es la que entonces ocupa ese cargo. Y Eso es lo si que viene y ahora. si el informe que presentan no les satisface a ustedes en el sentido de que no va respaldado con pruebas, con facturas, ¿qué pasaría en ese escenario? Muy bien. Los informes, una vez que los presentan, ellos se suben a la página web, se hace una publicación en el boletín para que todos aquellos ciudadanos, y estamos hablando de página web, no necesariamente tienen que estar en Panamá para darse cuenta y revisar esos informes. E invito a que todos los hagan. Revisan esos informes si consideran que esos informes se excedieron en el gasto, ya sea según lo que está en la información, o considera que, espérate un momento, que yo aquí vi 100 vallas y esas 100 vallas no, se excedieron con el gasto porque aquí se excedieron el gasto correspondiente. O ya Vamos, pero una si persona dicen ya que tiene un análisis previo, entonces se sientan, pero revisan ese informe y dicen, no, esto no, y se excedió porque yo tengo aquí las pruebas, va y o, presentan la demanda. o si la persona dijo que puso 100 vallas y no puso 100 sino nada más dos, eso puede pasar también. ¿Dónde está el resto del dinero? Bueno, hay muchas razones por las que puede caber una demanda por excederse en los ingresos y los gastos. Pero solamente Ya, entonces, por excederse o por mala justificación de la utilización de los fondos. la norma dice excesos. No habla Exceso, de mala utilización. mala utilización. Bueno, depende de la mala utilización. Si, por ejemplo, yo coloqué una valla y no cumplí con el requerimiento de pedir la autorización y tengo la resolución del regional, yo estoy incumpliendo, pero eso ya es un procedimiento por haber incumplido con el procedimiento de propaganda, por ponerte un ejemplo. Okay. Bien, finalmente ya para concluir, licenciada Ceballos, la evaluación final de este proceso y lo que usted considera debe, uno, dos, tres, mejorar, porque dado las denuncias y quejas que se han dado, es cierto, se trató de modernizar este proceso. ¿Cómo evalúa usted esta recolección de firmas? Entendí, incluso escuché al magistrado Escoferi señalar que fue realmente una expectativa que no esperaban, porque hubo un cúmulo de firmas que no se esperaban, el doble con este proceso novedoso, entiendo. Sí, acá hubieron estuvimos a punto de llegar a las 2 millones de firmas. Estamos hablando de un tercio de ciudadanos que estuvieron apoyando con algún precandidato. Recordemos que podían firmar para varios cargos, un tercio de los ciudadanos, y que valieron a casi 2 millones de firmas. Así que eso señala que, pues, es un sistema que realmente funcionó, que hubo cosas que revisar, como los videos y demás. Algunos precandidatos resultó incómodos, pero igual tuvieron muy buena ventaja de eso. Incluso algunos se quejan, pero realmente ellos llegaron a cumplir con la cantidad de firmas más allá, mucho más allá del 2%. Entonces yo siento que también este periodo demostró que un año o casi un año, de 15 de agosto, que comenzaron a recoger firmas a 30 de julio, ya he Sí, escuchado lo que señalan periodo y dice que es corto. demasiado extenso, porque hace Y mucho otros dicen que tiempo, es un periodo corto, o sea que hay una situación, hay muchos dicen, algunos dicen que es largo, otros dicen que es un periodo muy corto.
pero mira, la mayoría de los candidatos, ya la segunda semana teníamos muchos precandidatos que ya habían alcanzado la cifra mínima del 2%. Y ya los 5 o 6 meses, ya para todos los cargos, había personas que habían alcanzado. Entonces tenemos que, también muchos decían, pero esto es que ya está largo, ya yo lo alcancé, ¿por qué tengo que seguir con esto? Esto es una carrera de resistencia y no porque realmente recogiste las fechas. Entonces estamos escuchando propuestas, estamos en esa etapa que el tribunal también le ha dicho a algunos precandidatos, bueno, no te parecen algunas cosas, tráenoslas, tenemos que seguir mejorando. Muchas cosas han mejorado con respecto a las elecciones pasadas, como te mencioné, y posiblemente también algunos han sugerido hacer primarias entre precandidatos de libre postulación. Eso es parte de lo que se tendría que evaluar también, el tiempo, ese tipo de cosas sería nada, más que todo. Sí. Bien, quiero agradecerle a la licenciada Magda Ceballos, jefa de partidos políticos y libre postulación del Tribunal Electoral, por esta pues, docencia que hace al respecto y evaluación de este proceso de recolección de firmas que culminó en el día de ayer, 30 de julio, y sobre todo por darnos un pantallazo de las cosas que deben mejorar y sobre todo las desventajas que hay para los de libre postulación de acuerdo al código electoral y lo que se están proponiendo pues para mejorar. Que tenga una linda tarde, muchísimas gracias, muy amable. Gracias, licenciada Edna Jaramillo, y siempre el tribunal a la orden para mostrar las informaciones que sean necesarias. Bueno, Gracias a usted. a la orden. 3:33, momento de irnos a nuestra primera pausa, pero al volver, usted no le cambie, ya está conectada en esta sala virtual la licenciada Maribel Gordón, precandidata presidencial por la libre postulación. Ya volvemos. Los temas que se necesitan profundizar continuarán en breve en Es Cuestión de Ley.